Las puertas del orfanato Saint Helene, ubicado en las montañas cerca de Kenskov en Haití, amanecieron abiertas aquella mañana. No por descuido, no por rutina. Fueron abiertas con violencia, con estruendo, con miedo. Era domingo 3 de agosto, y el sol apenas comenzaba a acariciar las colinas cuando el sonido de disparos rompió la calma del amanecer. Jenna Eraty, misionera laica irlandesa, estaba ya despierta. Nunca dormía del todo. No después de lo que vivió en 2013, cuando un compañero suyo fue asesinado a martillazos en el mismo lugar que hoy volvía a ser escenario de horror. Aún podía escuchar, en los rincones más oscuros de la memoria, el eco de ese grito ahogado. No porque lo recordara, sino porque jamás logró olvidarlo. 30 años llevaba en Haití. 30 años de servicio silencioso, de abrazar niños abandonados, de limpiar heridas, de secar lágrimas sin cámaras, sin prensa, sin reconocimientos. Una mujer sin sotana, sin votos religiosos, pero con un corazón que latía al ritmo de una fe inquebrantable. Ese día, estaba acompañando a uno de los más frágiles del orfanato, un niño de 3 años, con discapacidad, que apenas podía hablar y cuya mirada temblorosa decía más que cualquier palabra. Cuando los hombres armados irrumpieron, el caos se desató. Gritos, carreras, disparos al aire. El pequeño, incapaz de comprender el horror que se desencadenaba, apretó con fuerza los dedos de Jenna. Ella no lo soltó. No lo hizo cuando vio las armas. No lo hizo cuando le apuntaron. Y no lo hizo cuando, finalmente, la obligaron a caminar fuera del orfanato, con el niño en brazos. Porque si algo había aprendido en su largo peregrinar por Haití, era esto, que el amor verdadero no huye. Se queda. Sufre. Se entrega. Ese domingo, 9 personas fueron secuestradas. Entre ellas, 7 empleados del orfanato. Pero fue el nombre de Jenna el que hizo temblar a Irlanda, a la iglesia, a tantos que, desde lejos, habían sido tocados por su testimonio. Y fue el del niño, sin rostro, sin nombre en los medios, el que hizo estremecer el alma de los que aún creen en la inocencia. Las autoridades reaccionaron como podían. UNICEF y el Instituto Haitiano de Bienestar Social iniciaron un operativo para evacuar a los demás niños. Más de 240 menores quedaron marcados por el miedo. Algunos vieron cómo se llevaban a quienes los cuidaban. Otros simplemente lloraron, sin comprender por qué el lugar que llamaban hogar se convertía en un campo de guerra. En Dublín, el viceprimer ministro Simon Harris expresó públicamente su preocupación. Pero las palabras no alcanzan cuando la oscuridad es tan densa. En Haití, los secuestros son parte del día a día. En 2024, más de 5.600 personas fueron asesinadas. En los últimos 3 meses, 175 secuestros registrados. Nadie habla de los que no se registran. Nadie cuenta a los niños que desaparecen sin nombre, ni a las mujeres que nunca vuelven. La banda responsable, según se sospecha, opera bajo el nombre Vivan San. Controlan territorio, vidas y miedo. Fueron declarados organización terrorista extranjera por Estados Unidos. Pero a la hora de la verdad, el terror no distingue credenciales diplomáticas. En Haití, la vida humana ha perdido valor ante los intereses de los que siembran caos para gobernar desde el miedo. En medio del silencio oficial y la incertidumbre, algo se mantuvo firme: la oración. Desde la comunidad irlandesa, desde Haití, desde cada rincón donde alguna vez una historia de Jenna tocó un corazón. Comenzaron las vigilias, las cadenas de oración. Algunos, con fe tibia, otros con fe ardiente. Pero todos, pidiendo lo mismo: que vuelvan vivos. Mientras tanto, en algún lugar oculto, Jenna sostenía aún al niño. Nadie lo vio, pero quienes la conocen lo saben. Saben que no se despegó de él, que quizás le susurraba canciones, que usaba su voz suave para callar los disparos, que le hablaba de un Dios que no abandona, aunque a veces parezca callar. La historia de Jenna Eraty no es la historia de un secuestro. Es la historia de una entrega. De una vocación que eligió quedarse donde nadie quiere estar.
de una fe que no necesita espectáculo ni redes sociales, de una mujer sola, sin armas, que enfrentó al crimen con un solo escudo, el amor. Los días siguen corriendo. Las autoridades guardan silencio. Los niños reubicados siguen sin entender. El orfanato Saint Helene permanece herido, pero no vencido, porque la semilla que plantó Jenna no muere con el miedo. Crece en el silencio, como la fe. Hoy, mientras miles oran por su liberación, una cosa es segura: la historia de Jenna no será silenciada por los secuestradores. Porque aunque su cuerpo esté retenido, su vida sigue gritando esperanza. Y aunque ese niño de 3 años aún no pueda hablar con palabras, su mirada es testimonio vivo de que el amor de Dios se manifiesta donde menos lo esperamos. Y si algún día, ojalá pronto, Jenna regresa, no será con rencor, sino con el mismo amor que la llevó a Haití. Porque quienes viven para los demás, viven para siempre.